Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Hace tiempo escuché a alguien que me dijo: no soy responsable de tu rostro, pero sí de tu sonrisa. Y es cierto, no somos responsables, ¿verdad?, de nuestros rostros, pero sí de la sonrisa. ¿Ya le sonrieron al hermano de al lado? Sonríanle. Feliz sábado, ¿verdad? Miren qué hermosa se ve la iglesia cuando sonreímos, que estamos felices. Gracias a Dios por este día bendecido, porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Esta mañana, ¿verdad?, quiero contar cómo hace tiempo la hermana Marta tomó el teléfono y llamó a la hermana Sonia. Ella tenía una preocupación, y la preocupación es que la familia Hernández ya tenía 3 sábados que no había acudido a la iglesia. Así que la hermana Marta le llamó y le dijo: hermana, he escuchado que en la familia, los Hernández, el esposo está pasando por una situación financiera, económica no muy buena. Así que, ¿qué le parece si vamos a visitarla? Así que ambas decidieron ir a visitar a esta familia que ya tenía 3 sábados que no habían acudido a la iglesia. Esa mañana, mientras ellas se estaban poniendo de acuerdo para poder visitar a los Hernández, ahí en el hogar de los Hernández sí había una situación económica muy mala. El padre no había podido trabajar los últimos días, no había recursos económicos, el alimento se había agotado, y esa mañana, mientras estaban en la mesa, el pequeño de los 3 hijos oró de la siguiente manera: querido Jesús, mándanos pan del cielo. Necesitamos pan, mándanos pan del cielo. Esa fue su oración. Y mientras tanto, entonces las hermanas se dirigieron a aquel lugar para visitar a los Hernández. Y mientras iban camino a esa casa, comenzaron a subir por una vereda, una inclinación, una carretera inclinada, y pasó un camión a gran velocidad. Y ese camión iba a gran velocidad, de pronto pasa por un bache, y al pasar por el bache se abren las puertas traseras y comienzan a caer bolsas de pan. Era un camión repartidor de pan, pero el camión iba tan apresurado que no se detuvieron a recoger o a ver lo que había sucedido. El camión finalmente desapareció de la vista. Las hermanas entonces corrieron rápidamente, vieron que había una gran cantidad de pan, y lo que pensaron: ¿qué hacemos? Pues vamos a visitar a los Hernández, llevemos el pan. Recogieron la más grande cantidad que pudieron, llegaron, tocaron a la puerta de la familia, y cuando abrieron la puerta, el pequeño que estaba atrás del padre, lo primero que dijo: pan del cielo, pan del cielo, gracias Señor porque nos mandaste el pan del cielo. Queridos hermanos, hoy venimos a recibir el pan del cielo. Que Dios cumpla su promesa en esta ocasión. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos, Señor, abrir tu palabra, queremos abrir también nuestros corazones y rogar para que en este momento tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que podamos también ser percibidos por tu voz y que escuchemos un mensaje que nos lleve a incrementar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Pues lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Abramos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 16, donde centraremos nuestra atención.
Génesis capítulo 16, versículos 7 y 8. La palabra de Dios registra aquí un momento en la vida de uno de los personajes que quizá nosotros conocemos. Dice el verso 7 del capítulo 16: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo delante de Saraí, mi señora. Esta mañana no sé de dónde vengamos nosotros. Podemos venir de una semana difícil, de una semana de trabajo, podemos venir de haber visto los resultados de un estudio de laboratorio, podemos venir de una noticia trágica, podemos venir de un trabajo en donde nos están oprimiendo, podemos venir de un hogar en donde hay problemas familiares, en donde hay situaciones adversas, podemos venir, no sé de dónde vengamos. Pero lo cierto es que esta pregunta que el ángel de Jehová le hizo a Saraí, ¿de dónde vienes tú?, es una palabra, es una pregunta que nos lleva a reflexionar. Pero la segunda pregunta es la más importante: ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Es posible que venimos de una situación de dificultad. Es posible que quizá venimos huyendo de nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros pesares, que venimos huyendo inclusive de nuestros hogares. Pero Dios hace la pregunta: ¿a dónde quieres dirigirte? ¿Quién era Agar? Agar dice ahí el capítulo 16 al inicio que Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham, pero tenía una sierva egipcia y esta era Agar. Y entonces Saraí le dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva y quizá tendré hijos con ella. Y entonces conocemos la historia. Agar llegó a tener un hijo que de alguna manera podía pertenecer a Saraí y le podía pertenecer a ella porque era la costumbre en aquel tiempo. Sin embargo, llegó el momento de la concepción y ahora Saraí, cuando deseaba tener ese hijo, Agar no se comportó de una mejor forma, sino que dice el verso 5: entonces Saraí dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encinta me mira ¿cómo? Con desprecio. A veces nosotros somos causantes de nuestros propios problemas. A veces creemos que los problemas llegan a nosotros como imán, pero resulta que somos los que ocasionamos los problemas, ¿no es cierto? En el caso de Agar dice que no era una monedita de oro, que no era una persona que actuaba de una forma adecuada. Ella simplemente tenía que cumplir un propósito, un plan. Pero cuando llegó a estar en ese lugar, ahora ella era la que oprimía a Saraí. Ella era la que se burlaba. Ella era la que hacía oprobio de su señora cuando ella debió comportarse de una manera humilde. A veces dejamos la humildad y entonces actuamos de una manera inapropiada, inadecuada, y esto nos ocasiona ¿qué? Problemas. Agar ahora estaba teniendo problemas. Ahora había sido corrida, había sido alejada de ese hogar porque ella misma había ocasionado ese problema. ¿Cuántas veces nosotros ocasionamos? A veces llegamos a decir: es que no es posible, ya me corrieron de 6 trabajos. Pero la pregunta es: ¿qué estoy haciendo para que me corran? Un día una madre se acercó y me dijo: yo no sé qué tienen con mi hijo, porque a cada rato lo están golpeando. ¿Cómo? Sí, apenas llega a un lugar y ahí lo golpean, llega a otro lugar y lo golpean, llega a otro lugar y lo golpean, y resulta que era el muchacho el que ocasionaba los problemas.
Agar estaba ocasionando el problema, y entonces cuando a veces somos, ¿verdad?, de las personas que aventamos la bomba y de todo y corremos. Había ocasionado el problema, había hecho que a ella la despidieran y ahora estaba corriendo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no podemos con nuestros problemas? Cuando la carga es tan pesada, tan delicada en nuestros hombros, lo primero que pensamos es ¿en qué? En huir, en irnos lejos, que nadie nos vea, donde nadie nos conozca. Y aquí dice que ella huyó ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué simboliza el desierto? Un lugar en donde nadie nos conoce, en donde nadie tiene contacto con nosotros, en donde nadie sabe de dónde venimos y qué es lo que hicimos. Ahí estaba en su desierto. Queridos hermanos, no sé en qué desierto nos encontremos nosotros, porque puede ser que nosotros también estemos huyendo de una responsabilidad, huyendo de un cargo, huyendo de un llamado que Dios nos está haciendo, huyendo de lo que Dios quiere para nosotros, pero ahí estamos en nuestro desierto. Y si bien es cierto, David también llegó a pensar de esta manera. Vayamos al Salmo número 55 y vean lo que llegó a decir, expresar el salmista. Salmo número 55. Comienza diciendo el verso 1: escucha, Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. Y ahora el verso 6 del Salmo 55: y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría ¿en dónde? En el desierto. ¿No es lo primero que pensamos cuando vienen los problemas? Ya quiero desaparecerme, quiero huir, ya no quiero estar aquí. Un día un padre que tenía 4 hijas llegó a decirme: yo ya me quiero ir y voy a dejar aquí a mi familia y a mis hijas. Quiero irme a un lugar en donde ya no pueda tenerlas. A veces pensamos huir de los problemas. Los pequeños, ¿no es cierto que piensan huir también de los problemas? No sé si a ustedes les pasó, pero cuando los hijos eran pequeños también pensaban huir de casa. Y entonces ya tomaban de la despensa, ¿verdad?, unas galletas, una lechita, y decían: ya me voy de la casa, porque aquí me están oprimiendo, porque aquí no me comprenden. El ser humano por naturaleza, lo primero que piensa es ¿qué? Huir. Y saben que un día en la clase de psicología nos dijeron, es cierto, todo adolescente piensa huir. Y es natural, es normal, pero es anormal que lo haga. Así que, muchachos, ¿verdad? Es natural que pensemos huir de nuestros problemas, huir de nuestros hogares, pero es anormal que nosotros lo hagamos. El salmista también pensó: ¿quién me diera esas alas de paloma? ¿Para qué? Para volar, para desaparecerme, para huir lo más lejos y ya no tener más más problemas. Quizá hoy tú o yo estemos pensando de esta manera: quiero desaparecerme, ya no quiero existir, quiero irme al desierto. Pero Dios, tenemos un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios misericordioso, que a pesar de nuestros problemas, a pesar de que nosotros somos los que ocasionamos, a pesar de que nosotros somos los culpables, Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Miren lo que dice allí. Volvamos nuevamente a Génesis capítulo 16, cuando Agar dice, verso 7, la halló ¿quién? El ángel de Jehová. Cuando nosotros nos sentimos así, cuando estamos huyendo, cuando pensamos que Dios ya no está al pendiente de nosotros y decimos: Señor, ¿por qué estás permitiendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? La respuesta de Dios es esta: el ángel de Jehová se presentó. ¿Quién buscó a Agar? ¿Agar buscó a Dios o Dios buscó a Agar? Dios buscó a Agar. Qué Dios maravilloso tenemos. Un Dios que se preocupa por nosotros. Y el tema de esta mañana es: Dios sabe, Dios ve, Dios oye. ¿Crees tú esto?
¿Crees que Dios sabe lo que estás pasando? ¿Crees que Dios escucha tu clamor? ¿Crees que Dios ve lo que estás padeciendo? Hoy lo vamos a entender más ampliamente. Cuando dice entonces el texto, la halló el ángel de Jehová, Dios buscó a Agar. Y miren, continúa diciendo, y le dijo Agar. ¿Por qué le dijo Agar? ¿Sabes que Dios conoce nuestro nombre? Dios nos conoce y Dios la llamó por su nombre. Dios le pudo haber dicho, ¿qué haces aquí, mujer? ¿Qué estás haciendo? Pero Él quiere que nosotros entendamos que Él tiene el cuidado de nosotros. Y entonces le dice, Agar, la llamó por su nombre, porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él sabe de dónde venimos. Él sabe a dónde nos dirigimos. Él conoce todo lo que estamos padeciendo, lo que está ocurriendo en nuestras vidas, pero Él quiere que nosotros escuchemos de su propia voz nuestro nombre. ¿Cómo se siente usted cuando escucha su nombre? ¿Cómo se siente cuando escucha que Dios le llama por su nombre? Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo, la lectura que tuvimos al inicio. Éxodo capítulo 3, el texto de la lección de esta semana. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Cuando el pueblo de Dios creyó que había sido abandonado, cuando creyó que ya no existía un Dios, Dios se presenta y entonces le dice a Moisés, he oído el clamor de los hijos. He visto la opresión, he conocido, vean lo que Dios dice, Dios sabe, conozco, oigo. Dios sabe, Dios ve y Dios escucha, pero no se queda allí. Por lo tanto dice, continúa diciendo, voy a descender entonces con mi pueblo. Vean, un Dios amoroso, un Dios que te dice, un Dios que quiere decirnos, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé por qué estás pasando hoy. Si estás pensando que Dios no sabe el sufrimiento, el dolor por el cual estás pasando, hoy quiere decirte, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cómo creciste, cómo llegaste a este punto. Yo te conozco, yo he escuchado tu clamor. Yo he escuchado tus oraciones, aunque no las has expresado, yo las he escuchado, yo he visto por qué has pasado, pero ahora entonces yo desciendo ante ti. ¿No fue lo que hizo el ángel al acercarse a Agar? Ahí estaba presente en la vida de Agar, queridos hermanos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios se hace presente en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros lo entendamos, que nosotros comprendamos que Él está al pendiente de todas nuestras necesidades. Qué difícil es cuando estamos pasando por una situación y en donde pensamos que el silencio de Dios es la separación de nosotros. Pero el silencio de Dios solo quiere que nosotros entendamos que debemos confiar en Él, que Él está presente en nuestras vidas. Y la Biblia nos menciona cómo Dios se presenta en otras ocasiones. Vayamos nuevamente a Génesis, ahora el capítulo 21, y veamos cómo Dios nuevamente se le manifiesta a Agar. No solamente ya había concebido, ahora había dado a luz un hijo, el hijo había crecido, dice el capítulo 21 de Génesis, que entonces ya había crecido el hijo de Agar. Verso 8, y el niño creció y fue destetado y ofreció a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Se vuelve a repetir la historia. Se vuelve a repetir la historia. Y cuando nosotros no entendemos y pensamos, Dios ya no va a tener compasión y misericordia de mí,
he cometido un error, otro error y otro error y lo sigo cometiendo. Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que sigue estando presente en nuestras vidas. ¿Qué ocurrió? Dice que entonces nuevamente se vuelve a suscitar que Agar y su hijo tienen que salir de ese lugar. Nuevamente. Habían ocasionado y ahora tenían que huir. Verso 17. Oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, toma al muchacho, tenle la mano, porque yo haré de él una gran nación. Vean cómo Dios se vuelve a manifestar en la vida de Agar. Dios nuevamente le vuelve a decir: he oído, se hace presente, he visto, te conozco, sé, pero ahora entiende, levántate y sigue adelante. Queridos hermanos, cuando sentimos que hemos fracasado y que ya no hay solución para nosotros, Dios se vuelve a presentar y nos vuelve a decir: he oído, te he visto, he escuchado y ahora quiero que tú te levantes. Vayamos a otro caso. Elías, uno de mis personajes favoritos. Vamos al libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. El hombre que había enfrentado a los profetas, el hombre que había trabajado para Dios, el hombre que había visto milagros, el hombre que había estado de la mano de Dios, que había trabajado y servido a Dios durante mucho tiempo, pasa por un momento también de dificultad, de adversidad. Queridos hermanos, eso significa que nosotros también podemos pasar por esos momentos. Hay quien piensa: ay, estás en depresión, eso es malo. No, podemos caer en depresión, podemos sentirnos abatidos, podemos sentirnos que ya hemos perdido todo. Por eso se escribió la historia, por eso Dios dejó en sus sagradas escrituras estos incidentes para que nosotros entendamos. Versículo 1. Acá dio a Jezabel la noticia de que todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y entonces el verso 3: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre aguerrido, el hombre fuerte, el hombre que había estado viendo los milagros, que había sido alimentado en medio de la hambruna, que había tenido agua en medio de aquella sequía, ahora estaba teniendo ¿qué? Miedo. ¿Ha sentido usted miedo? ¿Ha sentido miedo? ¿Ha tenido ganas de huir? Dice aquí entonces que Elías tuvo miedo, se levantó y ¿qué hizo? Huyó. Pero vean qué tanto huyó. 40 días estar caminando y caminando y caminando y caminando y caminando hasta que no me encuentren. Y Dios se vuelve a manifestar. Queridos hermanos, podemos huir de nuestros seres queridos, podemos huir de los hermanos, podemos huir del ser humano, pero no podemos huir ¿de quién? De Dios. El mismo salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia?, se pregunta. ¿A dónde iré? Porque a donde vaya, ahí estás tú. A donde yo me quiera esconder, ahí estás tú. A donde yo quiera ir, ahí me vas a encontrar. Y Dios, qué amoroso, qué Padre tierno tenemos, que a donde quiera que vayamos, ahí está. Que aun cuando nosotros pensemos huir lejos, separarnos y decir: ya no quiero nada, Señor, ya quiero abandonarte, ya quiero olvidarme de todo, Dios allí está. Y es la lección que quiere que nosotros entendamos: no te voy a dejar,
no voy a soltar tu mano aunque tú quieras hacerlo. Elías huyó y entonces vean qué amor. A mí me impacta el amor de Dios por este hombre y por cada uno de nosotros cuando pareciera que somos los hijos predilectos de Dios, que somos hijos únicos. Ahí está Dios, es ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Y mientras huía, ¿cómo lo trató? Dice entonces, verso 6, que mientras él huía, el verso 5, se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, pero el ángel ¿quién? Lo tocó y le dijo: levántate, levántate. ¿Y qué había? Había comida. Qué paciencia, ¿no?, la de este padre. ¿Cuántas veces he escuchado a los padres que han dicho: si tú te vas, olvídate, jamás regreses y jamás pidas algo aquí. Si tú huyes, olvídate que tienes padre, que tienes madre, olvídate de este hogar. Pero tenemos un Padre amoroso que aun cuando nosotros huimos, Él se hace presente. Y se hizo presente una y otra vez. Y otra vez siguió su camino, se durmió y se levantó y ahí había otra vez comida. Un Padre amoroso, un Padre paciente, una lección para nosotros como padres. A veces nosotros nos desesperamos. Un día un padre dijo: yo no sé cómo ustedes lo aguantan, si ni yo en mi casa lo puedo aguantar. Y entonces cuando el muchacho se iba a suspender unos días, la madre imploró: por favor, no lo suspendan. Y no lo suspendan porque va a acabar con mi casa. Mejor ténganlo aquí. A veces como padres no tenemos esa paciencia, ¿no es cierto? Pero Dios tiene ese amor y esa paciencia, y nuevamente la forma en la que Dios se manifiesta. Continúa entonces el relato diciendo que entonces, verso 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y llegó él la palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vean nuevamente la misma pregunta que le hizo a Agar, la misma pregunta que le hizo a Adán y a Eva. Ahora la pregunta: ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? A veces Dios nos tiene que preguntar: ¿qué estás haciendo? Señor, es que ya me cansé, es que tengo todos estos problemas, es que me está pasando esto y me está pasando esto. ¿Qué haces? Y esa frase del espíritu de profecía, no, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, habremos de temer del futuro, a menos que olvidemos. Eso es lo que quiere Dios que nosotros entendamos. ¿Qué haces aquí? ¿No has visto cómo Dios te ha librado? ¿No has visto cómo? ¿Acaso Dios no había librado a Elías? ¿Acaso Dios no lo había alimentado, lo había sostenido? Y ahora la pregunta: ¿qué haces aquí? Es que tengo miedo, Señor, es que me van a matar, es que ya dijeron. Elías, ¿qué haces aquí? Y vean lo mismo, Dios se hace presente, Dios escucha, Dios oye, Dios ve, y Dios está allí presente en la vida de Elías. Un último caso, vayamos a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Verso 47. Narra aquí el momento cuando Jesús llama a uno de sus discípulos, pero la forma en la que lo llama nos hace saber que Dios sabe, Dios oye, Dios ve y Dios está presente en nuestras vidas. Dice el verso 47 del capítulo 1: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Dios nos conoce, Dios nos ve y Dios nos oye. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué había ocurrido con Natanael? Cuando Natanael escuchó de Felipe y Felipe le llegó y le dijo: hemos encontrado al Mesías, de quien las escrituras han profetizado. Entonces él, que era un ferviente creyente y que esperaba la venida del Mesías, fue a orar allá en la higuera. Y estando ahí en la higuera estuvo orando y pidiendo: Señor, yo quiero saber si efectivamente este hombre del que están hablando es el verdadero Mesías. Y entonces cuando llega Jesús, Jesús le dice: yo te vi cuando estabas orando, yo te escuché lo que estabas pidiendo. Por eso le dijo: he aquí un verdadero israelita, un hombre que estaba esperando la venida del Mesías. Y entonces cuando Natanael dice: me vio, me conoce, me ve, me escuchó, entonces ¿qué creyó? Queridos hermanos, necesitamos entender que Dios sabe nuestra vida, nuestros problemas, nuestra aflicción, que Dios nos conoce, que Dios está al pendiente de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo, y que Dios quiere manifestarse y hacerse presente en nuestras vidas. ¿No es amoroso? ¿No es verdadero el saber que Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades? Que Dios quiere que nosotros entendamos que Él vino para que nosotros confiemos plenamente en todo lo que Él ha prometido, y que cuando nosotros empecemos a flaquear o empecemos a dudar, confiemos en que Él está al pendiente de todas nuestras necesidades. Y entiende, no es que tú te portes bien solo en ese momento cuando Dios hará presente en tu vida, no. Dios estará presente todo el tiempo. Lo que Él quiere es que nosotros escuchemos la voz de Natanael. Le dijo, entonces responde, verso 49, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás. ¿Queremos ver cosas mayores? Tenemos que confiar plenamente en Dios. Queridos hermanos, hoy quizá estemos pasando por una situación difícil. Quizá hoy estemos pasando, viviendo, o estemos haciendo que nuestra fe ya no sea la misma. Dios quiere que nosotros entendamos que Él sigue estando al lado nuestro y que nuestra confianza debemos colocarla en sus manos, que nuestra vida debe estar colocada en las manos de nuestro Dios, y que sepamos todo el tiempo que Él sabe, Él oye y Él ve, y que se hará presente en nuestras vidas. Que el Señor se manifieste y se haga presente en nuestras vidas, y que cuando dudemos vayamos a recordar que en todo tiempo Él quiere darnos a conocer que está al pendiente de nuestras necesidades. Queridos hermanos, hoy, como vieron en el anuncio, hoy habremos de tener una ofrenda especial. Gracias a Dios, porque a través de las redes hay muchos que están conociendo el mensaje, el evangelio. Gracias a Dios por ello. Y hoy se habrá de entregar una ofrenda especial a nivel mundial, ¿verdad, contador? A nivel mundial. Así que habremos de ver el video. Al término del video, los diáconos pasarán para recibir de cada uno de nosotros esta ofrenda especial, y que llegue, ¿verdad?, el mensaje a través de aquellos que nos ven por las redes sociales. Hemos escuchado el testimonio de muchos que se han convertido gracias a esas redes sociales. Miremos, observemos el video para después participar de esta ofrenda especial que llegará a todo el mundo. ¿Quieres apoyar la misión digital este 12 de julio? Te explico cómo en 3 pasos simples. Paso 1. Toma un sobre de diezmos y ofrendas como el que usas cada sábado.
Paso 2. En la sección en blanco escribe Ofrenda Congreso Mundial EDM. Paso 3. Ora, coloca tu ofrenda y entrégala ese mismo sábado en tu iglesia local. Esta ofrenda es única y no reemplaza tu ofrenda regular. Colócala junto con tu ofrenda global, ya que es una contribución adicional a tu plan personal de dadivosidad. Se trata de un acto especial destinado exclusivamente a apoyar la estrategia digital para la misión y todos podemos participar. Desde 20 pesos o lo que Dios ponga en tu corazón, 100, 500 o más. Lo importante no es la cantidad, sino que todos formemos parte de esta oportunidad de sumarnos a la misión global. Además, una parte de lo recaudado regresará a cada campo local para fortalecer proyectos de evangelismo digital aquí en el territorio de la Unión Mexicana Central. En un mundo saturado de contenido, la verdad necesita ser vista, escuchada y compartida. Con tu ofrenda, estás apoyando una misión que no conoce fronteras, que cruza pantallas y que toca corazones. Antes de que nuestros hermanos diáconos pasen, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir una bendición por estas ofrendas. Señor, en este momento habremos de depositar una ofrenda especial. Conoce, Señor, aquellos hogares, personas que habrán de ser impactadas a través de estos medios. Toca sus mentes, sus corazones, y que el mensaje pueda proclamarse pronto, de tal manera que también podamos verte muy pronto en las nubes de los cielos. Señor, bendice esta ofrenda y que en todos los lugares donde se reciba pueda multiplicarse y cumplir con su función. Lo pedimos y suplicamos en Jesús. Amén. Invito a mis hermanos diáconos para que pasen, por favor, para recibir esta ofrenda especial.